Funciones sociales del derecho es la unidad 3, continuando con ella, y veremos la validez y eficacia del derecho. Primeramente sobre la validez. Hay que hacer un análisis conceptual a partir de los modelos teóricos de Kelsen y Alexi. Esto tiene que ver con la cuestión sociológica en el punto de vista en que si no es verdaderamente aplicable el derecho a la sociedad, entonces ya no es válido. Digamos que podemos partir de ahí. Entonces, el concepto de validez en la contemporaneidad denota una complejidad teórica. Por eso vamos a ver a estos autores. Y existe un gran debate sobre la teoría del derecho a partir de Hans Kelsen, llamada teoría pura del derecho. Y desde que surgió hasta la actualidad. La validez jurídica obedece a una serie de criterios que varían de acuerdo a los diferentes modelos teóricos, como ya veremos, y que intentan explicar el funcionamiento de los sistemas jurídicos contemporáneos. El criterio de validez del derecho tiene mucha importancia porque desprende la posibilidad de que las normas jurídicas generen efectos. Propiamente así lo hacen, y a estos efectos pues derivan en la cuestión social, que es a la cual se le aplica las normas de derecho. Implica relaciones también imbricadas cuyos criterios varían según el enfoque en lo que lo ubiquemos. Entonces, la validez del derecho nos lleva a los tópicos para indicar cuándo se puede decir que el derecho realmente existe y cuándo, como resultado, produce efectos. Entonces hay que precisar cuál es el órgano competente para crear derecho. En este procedimiento de creación, evidentemente tiene que ser a través de un procedimiento legislativo. ¿Cuál sería la jerarquía de estas diferentes normas jurídicas? Vendría siendo las que el mismo legislador le imponga. En algunos casos deberá verificarse si el derecho deviene de una cuestión moral o de algo socialmente correcto. Y en esa consecuencia veríamos los efectos que puede generar. Entonces tenemos diferentes interrogantes que resolver. Uno de ellos es establecer estas polémicas sobre contemporáneas del derecho, y las respuestas variarán de acuerdo a ese modelo conceptual que vamos a tocar. Hans Kelsen dividió la teoría del derecho en antes y después de la existencia de la validez en una norma jurídica, que implica que la misma siempre es existente y que está vinculada con las personas, los individuos a los que está destinado. O sea que los mismos deben realizar la conducta establecida en la norma, lo que quiere decir que es obligatoria. Esto se le llama la validez en la teoría pura del derecho. La existencia de esta norma es una existencia ideal. Se procura que efectivamente se cumpla lo que ella dice. En la realidad se puede dar de otra forma y de aplicarse con las personas ya en la manera física o natural. Se entiende entonces que la validez es la fuerza vinculante del derecho positivo. Quiere decir que efectivamente se aplique en el momento y a las personas a las que va dirigida por la razón por la cual fueron creadas. La idea de que debe ser obedecida por los individuos cuya conducta regula. Esto lo manifiesta Delgado Pinto en 1990. También es vital el hecho de la monopolización de la producción del derecho en el órgano legislativo del Estado. Siempre se va a tomar en cuenta que estos mismos la crean, pero también deben de obedecerla. Entonces tenemos la validez y la ciencia jurídica. La ciencia jurídica es la encargada de describir objetivamente las normas jurídicas, esto es, el derecho, y cumple una función cognoscitiva y descriptiva de las normas jurídicas. O sea, se lo va a aplicar, va a describir cuáles son este tipo de normas y el entendimiento mental sobre esta norma.
Es importante recordar que la teoría pura del derecho del Kelsen viene de una tendencia moderna de objetivización y matematización de las ciencias, que es decir, que debe de aplicarse prácticamente como si fuera una ciencia exacta. Entonces, por tanto, la ciencia jurídica en parte justifica su existencia contra una teoría del derecho natural. Para Kelsen no tiene que ver con algo que sea propio del ser humano, sino que tiene que aplicarse como una ciencia exacta, ¿no? Basado en preceptos morales intrínsecos a la naturaleza humana y originado por la idea de la existencia divina. Es totalmente diferente a esta cuestión. La cuestión moral y lo que genera la naturaleza humana siempre tiende a determinar que se originan las normas por un Dios que lo contempla, ¿no? Se halla entonces entrañada la siguiente objeción contra la existencia del derecho natural, o sea, el del derecho universalmente válido, contra lo que dice Kelsen. El derecho natural, según el justnaturalismo, está fundado en Dios, pero si Dios es su fundamento, dado que muchos no admiten que Dios existe, este derecho natural será algo dependiente de las opiniones sobre Dios. Si es dudoso que Dios existe, no se puede fundar el derecho natural, o bien el derecho natural existe solo para los hombres que sean religiosos, esto es, creyentes de Dios. Este es el pensamiento del autor Taine, que lo hizo saber en 2006. Estamos hablando del justnaturalismo en este caso. El justpositivismo viene siendo en la parte de Kelsen. Ahora, por otro lado tenemos a Ferrajoli, que de manera histórica hace una caracterización del derecho premoderno, o sea, antes a lo que nosotros estamos conociendo, e indica que las fuentes del derecho son variadas y la carencia del monopolio estatal del cual se gozará a partir de la teoría de Kelsen. El derecho para él, el derecho premoderno es de formación no legislativa, sino jurisprudencial y doctrinal, es decir, que a través de la práctica que se crean las jurisprudencias por dos tesis dictadas en el mismo sentido, y doctrinal, que quiere decir que los estudiosos del derecho son los que lo crean. No existía para él un sistema unitario y formalizado de fuentes positivas, sino una pluralidad de fuentes y ordenamientos procedentes de instituciones diferentes y concurrentes. El imperio, la iglesia, los príncipes y los municipios y las corporaciones son los que hacen que se crea este derecho premoderno. Pero ninguna de estas tiene un monopolio en la producción jurídica. No solamente ellos van a crear las normas. El derecho común, por tanto, estaba así asegurado por el desarrollo y la actualización de la vieja tradición romantística. Quiere decir que se va creando de acuerdo a cómo va surgiendo. Es decir, las elaboraciones doctrinales, jurisprudencia, cuya validez dependía, obviamente, no ya de la forma de su producción, sino de la intrínseca racionalidad o justicia de sus contenidos. Quiere decir que para Ferrajoli se determina la creación de las normas según va desarrollándose esta jurisprudencia y esta doctrina, para después crear efectivamente la norma. Son las cuestiones del derecho de la premodernidad. Entonces se considera que la teoría de Kelsen busca solo conocer lo que es y lo que puede ser el derecho, y no si es justo o podría serlo. Consecuentemente, la norma es una relación de imputación y no de casualidad, pues la ciencia del derecho no pretende dar una explicación causal de las conductas humanas a las cuales se aplican las normas jurídicas, sino que expresa un deber ser donde la voluntad de alguien atribuye a un hecho una consecuencia. Esto quiere decir que para Kelsen no importa por qué se generó la conducta, simplemente se dio la norma y es lo único que se puede discutir y se debe de cumplir tal. En este caso, a partir de Kelsen, el derecho será derecho objetivo, positivo y válido, aclarando que esta validez es temporal y geográficamente restringida al territorio estatal. Siempre se verá que tenga la cuestión de que vaya a un determinado punto, a eso se refiere con lo objetivo, lo positivo, que se aplique en el ámbito en el que se creó, en el momento, y lo que se refiere a la validez, que se aplique a un lugar determinado, a una cuestión geográfica, y
solamente de manera temporal en un territorio, ¿no? En un momento también histórico. Entonces, el modelo ius positivista kelseniano concibe el sistema jurídico desde una perspectiva puramente formal, en que las relaciones normativas son escalonadas jerárquica y formalmente. O sea, se crean a través del poder legislativo, la Constitución, de ahí las leyes y las normas. Lo anterior implica que Kelsen reconstruye la unidad del orden jurídico sobre la base de la existencia de una relación de regulación de la producción entre sus normas. Aquí podemos ver que existe esa pirámide de Kelsen sobre la que se dan estos momentos de surgimiento de el derecho a las normas jurídicas. Entonces se expone que el carácter institucionalizado que determina al derecho como individual es frente a otros fenómenos normativos, es decir, diferente a la moral o los convencionalismos sociales. De esta forma, la unidad del sistema se trata de una unidad formal que afecta el modo en que las normas han sido establecidas y no a su contenido. No se ve qué es lo que contiene, sino la forma en que se establecieron. Y tal como se había enunciado anteriormente, se hace énfasis en despojar los criterios de validez del derecho de contenidos morales o ideológicos. Aquí queda fuera cualquier ideal que sea específicamente de la idea del individuo, de sus concepciones religiosas o morales, que invoquen cualquier contenido de justicia, y el derecho positivo será válido en función de su proceso creador y no necesariamente de que el derecho sea o la norma sea justa, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, la validez de la norma deviene de la formalidad y acatamiento al proceso de creación del mismo. La concepción kelseniana del derecho maneja una visión estrictamente formal de la validez de las normas jurídicas, que depende exclusivamente de criterios formales, tales como su creación por una voluntad autorizada a través del procedimiento establecido en una norma superior. Como ya hemos dicho, el proceso legislativo. Así, la validez normativa se define por la operatividad de criterios en los cuales o bien no están presentes contenidos materiales o bien tal presencia se considera irrelevante, de tal manera que una norma será válida si ha sido creada por un órgano competente a través del procedimiento establecido al efecto en una norma superior. Insistimos, debe estar establecido primeramente, digamos que por la Constitución, por un Congreso Constituyente. Consecuentemente, la elaboración de las normas jurídicas refleja un proceso donde la voluntad del legislador no está sometida a exigencia racional alguna respecto al contenido de lo mandado, arrojando como resultado un sistema jurídico que se articula como un entramado de delegaciones de poder, en el que cada autoridad queda libre para decidir el contenido de las normas que impone. Hablamos del poder legislativo, en el cual determina la creación de esas normas, pero cada poder tendrá su injerencia de acuerdo si se trata de un poder ejecutivo o un poder judicial. Cada tendrá su determinado poder que deben de imponer. Entonces, una de las principales características del derecho del siglo XIX y principios del siglo XX, la visión legalista del mismo y en consecuencia la catapultación del principio de legalidad. En este sentido, Ferrioli dice que existe a partir del positivismo formal la afirmación del monopolio estatal de la producción jurídica y por tanto del principio de legalidad como norma de reconocimiento del derecho válido y antes aún existente. Entonces tenemos que el positivismo jurídico expresado en la fórmula hobbesiana correspondía a la instancia axiológica de la refundación del derecho sobre el principio de legalidad como garantía de certeza y libertad frente a la arbitrariedad. Quiere decir que la norma sería legal si existe una garantía de que efectivamente se va a emitir y la libertad sobre la aplicación y que no vaya a ser aplicada de manera arbitraria. Entonces tenemos que el Estado de Derecho moderno nace con la forma del Estado legislativo del derecho.
en el momento en que esta instancia alcance la relación histórica, precisamente con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo de identificación del derecho válido y aún antes existente, con independencia de su valoración como justo. Gracias a este principio y a las codificaciones que son su actuación, una norma jurídica es válida no por ser justa, sino exclusivamente por haber sido puesta por una autoridad dotada de competencia normativa. De aquí se sigue un cambio de paradigma también en la ciencia jurídica. Se hace una evidencia el extraordinario alcance de la revolución producida por la afirmación del principio de legalidad por efecto del monopolio estatal de la producción jurídica. Se trata de un cambio de paradigma que atañe a la forma más que al contenido de la experiencia jurídica. Si comparamos el Código Civil de Napoleón o el Código Civil italiano con las instituciones de Gallo, las diferencias sustanciales pueden parecer relativamente escasas. Lo que cambia es el título de la legitimación, que ya no es el de la autoridad de los doctores, sino la autoridad de la fuente de producción. No la verdad, sino la legalidad, no la sustancia, es decir, la intrínseca justicia, sino la forma de los actos normativos. Esto es así explicado por Ferraioli. Para la teoría de Alexi, otro autor, Robert Alexi, debe ser un cambio de modelo, da un modelo teórico para la validez del derecho. Para él hay un eje central en el derecho y la validez del mismo, que es la pretensión de corrección. Esta consiste en que el derecho debe ser justo, es decir, moralmente correcto, e implica que la justicia aparece como criterio de validez. Lo anterior quiere decir que dé un grado mayor de complejidad en la estructuración de la validez del derecho. Para este autor, sí debe tomarse en cuenta la cuestión de la justicia. Entonces, esto sin lugar a dudas, es un cambio de paradigma en el modelo positivista del derecho de Kelsen. Nuevamente, un concepto más avanzado de la moral hará parte del derecho e incluso va más allá de lo de Ferraioli, como veremos ahorita, la justicia y específicamente los derechos fundamentales entendidos en el concepto posterior a la Segunda Posguerra Mundial. Para Ferraioli se evidencia la subordinación de la legalidad misma garantizada por una específica jurisdicción de legitimidad y a constituciones rígidas jerárquicamente supraordenadas a las leyes como normas de reconocimiento de su validez. Tenemos entonces que se ha traducido también en 3 alteraciones del estado legislativo del derecho, en los mismos planos en los que se le había verificado el precedente. Esto se refiere a la otra forma de creación de normas en diferentes tipos de constituciones, como son las británicas y las canadienses y los de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces cambian las condiciones de validez de las leyes dependientes ya no solo de la forma de su producción, sino también de la coherencia en sus contenidos con los principios constitucionales. La existencia o vigencia de las normas que en el paradigma paleo y positivista se había desasociado de la justicia, se desasocia ahora también de la validez. Quiere decir que ya no es nada más que no tenga que ver con la justicia, sino que tampoco importa si es válido o no. Es posible haciendo que una norma formalmente sea válida y por consiguiente vigente, sea sustancialmente inválida por el contraste de su significado con normas constitucionales, como por ejemplo el principio de igualdad o los derechos fundamentales. Aquí podría decir que se invalida un derecho cuando no se le aplica, no se le respeta o no está contemplado, como sucede mucho en las cuestiones de derechos humanos. También se altera el papel de la jurisdicción, que es aplicar la ley solo si es constitucionalmente válida y cuya interpretación y aplicación son siempre, por eso también, un juicio sobre la ley misma que el juez tiene el deber de censurar como inválida mediante la denuncia de su inconstitucionalidad, cuando no sea posible interpretarla en sentido constitucional. De ahí se deriva, tanto para la cultura jurídica como para la jurisdicción, una dimensión pragmática y una responsabilidad cívica, desconocidas para la razón jurídica propia del viejo positivismo formalista. El señalamiento de antinomanías
antinomias y las lagunas, y la promoción de su superación por medio de garantías existentes o por la proyección de las garantías que falten. Aquí tenemos que ver que sería manejar de manera diferente la reforma o la modificación de una norma o su declaración de inválida por no ser justa por parte de los jueces, que es una característica de la justicia anglosajona. La subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a introducir una dimensión sustancial no solo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para la que representa un límite a la vez que la completa. Un límite porque a los derechos constitucionalmente establecidos corresponden prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes de la mayoría, que de otra forma serían absolutos, y la completa porque estas mismas prohibiciones y obligaciones se configuran como otras tantas garantías de los derechos de todos, frente a los abusos de tales poderes que, como la experiencia enseña, podrán de otro modo arrollar, junto con los derechos, al propio método democrático. Entonces se busca que se subordine la ley a los principios constitucionales con la finalidad de que no exista un abuso en el poder por parte de las personas que tengan que aplicar las normas. Al mismo tiempo, el constitucionalismo rígido produce el efecto de completar tanto el Estado de Derecho como el mismo positivismo jurídico, que alcanzan con él su forma última y más desarrollada, por la sujeción a la ley incluso del poder legislativo, antes absoluto, y por la positivización no solo ya del ser del derecho, es decir, de sus condiciones de existencia, sino también de su deber ser, o sea, de las opciones que se presiden de su producción y por tanto de sus condiciones de validez. Esto lo sostiene Ferrajoli. Toda esta cuestión de positivismo jurídico debe estar sujeta, incluso sujeto el poder legislativo, y ya no pudiendo ser tan poderoso para que las normas estén dispuestas en lo que efectivamente debe de ser y se le conceda entonces la validez. En su teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy establece el que denomina un concepto semántico de norma. Su punto esencial es la distinción entre norma y enunciado normativo. La norma sería el significado de un enunciado y Alexy pretende en su teoría de los derechos fundamentales elaborar una teoría de las normas de derecho fundamental. Para Alexy existen normas estatuidas, que son los preceptos normativos mismos, y las normas adscritas, que corresponden a las interpretaciones de las normas. A continuación se especifica con mayor detalle el concepto de forma escrita, que es fundamental en la teoría de Alexy. Norma escrita no es aquella que el intérprete construye eligiendo discrecionalmente una interpretación y tratando de apoyarla en las razones que a él le convenzan y que al tiempo estime convenientes para cualquier observador imparcial. Las normas adscritas son normas que están ahí, que como normas y en toda su extensión de normas subyacen a aquellos enunciados normativos originarios. Dice Alexy que de tales normas que tienen una relación más que causal con el texto de la Constitución son necesarias cuando debe aplicarse a casos concretos la norma expresada por el texto de la Constitución. Si no se presupiese la existencia de este tipo de normas, no sería claro que es aquello que sobre la base del texto constitucional, es decir, de la norma directamente expresada, está ordenado, prohibido o permitido. Quiere decir que debe haber una causa entre el texto de la Constitución y la norma que se va a aplicar, que esté basada en el dicho ordenamiento, para que se exprese exactamente qué está ordenando, prohibiendo o permitiendo la norma. La relación de este tipo que tienen, es decir, si el juez decide discrecionalmente entre dos opciones interpretativas que cambian por igual y pueden estar respaldadas por buenas razones, eso significa que no hay norma adscrita, pues si hay norma adscrita, el juez puede descubrirla al observar las mejores razones que la sostienen.
tenemos entonces que no se trata de argumentar razonadamente la elección, sino de elegir la alternativa que en sí tienen las mejores razones. Vemos cómo la argumentación cobra tintes más demostrativos que puramente justificativos. Ya no es el medio para la exclusión de la irracionalidad, sino para la plena efectividad de la racionalidad propia de una razón práctica entendida en sentido fuerte. El juez ha de destapar la norma que es verdaderamente la adscrita y la encontrará comprobando la mayor potencia de las razones a su favor. La norma escrita es la que está sustentada por la razón y solo es esa. En el caso de las normas ius fundamentales, dice Alexis, que se trata del descubrimiento de nuevas normas de derecho fundamental. Entendemos pues que una norma ius fundamental adscrita solo es tal si es conforme a derecho, y conforme a derecho es solo si reúne dos condiciones: que está dotada de una fundamentación ius fundamental y que sea correcta. Naturalmente, todo dependerá de en qué consista una auténtica fundamentación ius fundamental y del cual será el parámetro de su corrección. Esto para el autor se ve en un texto de García Amado.